Es como que nos habían tirado un balazo al corazón de cada uno de nosotros en la casa. ¿Cómo puede ser? Le digo yo, nosotros mandamos a nuestros hijos a servir a la patria, no que nos maten. Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Esto que ustedes están viendo representa un cementerio, es un cenotafio. 34 cruces blancas, como el alma de los que se fueron, aquellos que murieron en Malvinas. 34 fueron los soldados salteños que murieron en Malvinas. Hay 35 cruces. Fue inaugurado aquí en Campo Quijano este cenotafio en el año 2014. Acá uno puede pensar que todo termina y en realidad comienza todo. ¿Sabe por qué? Porque vamos a escuchar las palabras del dolor, de las lágrimas, aquellos que nunca tuvieron voz ni voto, que son los familiares. 40 años pasaron de Malvinas. Nosotros vamos a escuchar el relato del dolor, lo que diría la verdadera historia de Malvinas. El 11 de diciembre de 1981, la Junta Militar, integrada por el teniente general Leopoldo Fortunato Galtieri, el almirante Jorge Isaac Anaya y el brigadier general Omar Domingo Grafiña, pasaron a gobernar el país, deponiendo al también militar Roberto Eduardo Viola. A la cabeza quedaba Galtieri, quien juró al otro día como nuevo presidente del denominado Proceso de Reorganización Nacional. La decadencia política, motivada por las violaciones a los derechos humanos desde mediados de la década de 1970, sumado a una crisis económica grave, fortaleció la idea de reconquistar las Islas Malvinas. Siete impuestos que vinieron, no lo puede pagar ni el jubilado ni el obrero. El 5 de enero de 1982, la Junta tomó la decisión de realizar una acción militar si las negociaciones diplomáticas no progresaban. El objetivo político fijado por los militares argentinos fue el de consolidar la soberanía en las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y contribuir a afirmar su pleno ejercicio en el Océano Atlántico Sur. El resultado del estudio de los uniformados explicaba que la operación desde el punto de vista militar era apta, factible y aceptable, y que la fuerza conjunta estaría en condiciones de ejecutar la operación a partir del 15 de mayo de 1982. Asimismo, aclaraba que la operación tenía dos condiciones. Debía mantenerse bajo el estado de defensa de las islas y debía ser una operación incruenta para minimizar la reacción británica y alentar a la mejor posición negociadora. Habiendo tomado el archipiélago, Argentina procedería a retirar las fuerzas de la operación y mantendría una reducida guarnición. Paralelamente, el Reino Unido se encontraba en una difícil situación económica. El Partido Conservador, que estaba en el poder, sufría un notorio desgaste. La popularidad de su primera ministra, Margaret Thatcher, estaba en descenso, y en ese tiempo había huelgas en las minas de carbón. Al creciente descontento laboral en ese país, los jefes de la Marina Real Británica se veían preocupados por inminentes planes de reducción de la flota en el contexto de la Guerra Fría. Hay que sumarle que los británicos sabían que estratégicamente
la posesión de territorios adyacentes a la Antártida podían otorgar derechos sobre este continente en futuras negociaciones relacionadas con él. El control de este archipiélago entregaba a su ocupante una posición estratégica sobre el cruce austral y su tráfico marítimo. La ocupación argentina, pensada para mediados de mayo de 1982, se vio alterada por un hecho que anticipó el desembarco. El 19 de marzo de 1982, trabajadores de la compañía Georgias del Sur, sociedad anónima, del empresario argentino Constantino Davilov, arribaron a Porto Ley en el barco Ara Bahía Buen Suceso. Ellos procedieron al izamiento de la bandera argentina, lo que devino en una crisis internacional. Una noticia de la televisión británica, según la cual 2 submarinos nucleares británicos habían zarpado de Gibraltar hacia el Atlántico Sur, habría alertado a los mandos argentinos. En este sentido, evitando comprometerse en un desembarco amenazado por 2 submarinos nucleares enemigos y en una actitud de ahora o nunca, la Junta Militar dispuso la ejecución del desembarco estableciendo el día D entre el 1 y el 3 de abril de 1982. ¡Fuego! ¡Fuego! La guerra duró 74 días. Murieron 649 argentinos. 34 de ellos eran salteños. Toda una generación diezmada. Los que quedaron, tras 40 años, se animaron a contar cómo es vivir sin sus seres queridos. Algunos asumiendo que dieron su vida por la patria como héroes. Otros, aún mirando al horizonte, esperando que solo haya sido un mal sueño. No pudieron verlos. Como consuelo solo recibieron una bandera argentina. Lamentablemente, muchos de ellos murieron con sus hijos. Bueno, habían torpedeado el buque a las 4 de la tarde, 16 horas. Y en ese momento era que esperábamos algún milagro. Cuando él nos cuenta que estaba embarcado en el crucero General Belgrano. Creo que 40 años han pasado y sobre eso no se ha hecho nada. Fue el hundimiento del Ara General Belgrano. Se produjo el 2 de mayo de 1982 a las 5 de la tarde, fuera de la zona de conflicto establecida por los propios británicos. 2 torpedos lanzados por el submarino nuclear Conqueror impactaron en la proa y la popa. El ataque dejó 323 tripulantes muertos del total de 1.093 hombres y mujeres que iban a bordo. La mayoría de los salteños muertos en el conflicto estaban en ese barco. Sabíamos sí que él estaba muy bien porque realmente él no había mandado una carta escrita del buque. Nosotros la recibimos el día 29 de abril. La recibimos a las 9 de la mañana la carta en la cual él nos decía que ya volvían de Malvinas, de Puerto Madryn, para otra vez al sur, al continente. Esperábamos algún milagro, decirlo así, que figurara, porque daban el nombre de todos los caídos, de todos los rescatados salteños, y siempre figuramos el nombre de un Flores. Y siempre teníamos la esperanza que sea Luis Rolando, pero nunca llegó ese nombre. Así que muy doloroso. Que estaba todo bien y que no tengamos miedo porque en realidad ellos llevaban provisiones. Daba las gracias, él decía, mamá, papá, no estén llorando, no se van a estar preocupando porque en realidad nosotros somos muchos en el buque y si vamos y si tenemos que enfrentarle a los ingleses, nosotros lo vamos a enfrentar porque estamos dispuestos a rescatar nuestras queridas Malvinas, mamá. Así, él me decía con esas palabras tan seguras que yo digo, todo joven es así, no mide las consecuencias del peligro que puede representar algo que una situación como esta. Lo recuerdo bien porque tenía costumbres especiales de los salteños. Él le gustaba de chico con mi otro hermano Miguel armar sus bollos y con las comparsas de Villa Cristina andaban por todas las calles del barrio. El 2 de abril él estaba en Buenos Aires
nos mandó una carta comunicándome, bueno, diciéndonos que allá cómo se vivió ese día. Era euforia, alegría, y él estaba muy emocionado. Pero no, en ningún momento lo iban a embarcar, que nos quedemos tranquilos, que mamá, que la cuidemos a mamá, que no le demos muchos detalles de lo que él nos contaba. La última carta fue el 21 de abril, cuando él nos cuenta que estaba embarcado en el crucero General Belgrano y estaban llegando a Ushuaia y que no estaban dentro del conflicto, de zona del conflicto, que estaban recorriendo e iban a llegar a Tierra del Fuego para cargar combustible. Después de que han hundido el buque, nosotros no nos habíamos enterado nada de nada. Entonces, bueno, que como a los 3 días, 4 días tuvimos una misa de familia en la iglesia Carmelita, y ahí un sobrino que trabaja en la fuerza de la Federal le había dicho a mi hija, Lucrecia, ¿dónde está el Telito? Nosotros le decíamos Telito. ¿Dónde está? Está en Bahía Blanca, él está allí, pero ahora no están tan navegando. No, Lucre. ¿Sabéis que lo han torpedeado al crucero Belgrano y están rescatando a todos los que estaban los náufragos? Pertenecía a la dotación del buque Hospital Bahía Paraíso y mi función en Malvinas fue de miembro de Sanidad en Combate y fui miembro de 3 hermanos en Malvinas, yo, Juan Bautista y Mario Vilca Condorí, quien es el que cayó en las aguas del Atlántico Sur, estaba a bordo del crucero General Belgrano. Pude yo en mis acciones, en primeras acciones, digamos, efectivas de auxilio, ir con mi buque y todos mis compañeros, ¿no es cierto?, de la dotación del buque a auxiliar al crucero Belgrano. Y fue, digamos, muy desesperante saber de que cada balsa que íbamos buscándolo y no lo podíamos rescatar, a ninguno de los 2 hermanos no estaban. Así que pude saber después recién del casi 9º día, ya una vez que el buque terminó el operativo del rescate, arribar a Ushuaia y bueno, al preguntar al comando de la Armada, al edificio Libertad, al día siguiente me confirmaron de que Mario no estaba dentro del listado de los desaparecidos, sí Juan Bautista había sido rescatado en el buque Piedrabuena. Esa noticia yo no, a pesar de tener comunicación con el Piedrabuena, no estaba en el listado que ellos tenían en ese momento. No podíamos ni dormir porque resulta que cuando hemos escuchado, estábamos hasta tarde, hasta muy tarde despierta, hemos escuchado nosotros la noticia. Y bueno, de ahí ya hemos empezado a seguir escuchando, pensando de que algo iba a ser bueno, ¿ve? Pero no había ninguna noticia buena y por ahí no nos podíamos enterar de nada. Después hemos recibido hemos escuchado el asunto del hundimiento del crucero, ha sido como no sé qué hora de la mañana. Y bueno, de ahí ya hemos empezado a seguir pensando de que él salió con vida. Pero como había tanto, después han pasado los días y nosotros esperando algo bueno y con la misma tristeza, pena de lo que pasó. Después al tiempo, recién a los días, ha sido de que hemos sabido de que habían fallecido mucho. No había esperanza de recuperarlo porque han ido en una parte fea donde lo han torpedeado. Después llegó el vehículo de la Armada con la noticia de que había fallecido. Siempre quiso él estar en la Armada y le tocó la numeración alta. No recuerdo bien precisamente, pero era más de 900, y el cual le tocó
la Armada. Entonces era súper feliz porque él quería luego continuar la carrera, digamos, allí. Cuando vino desde el norte, del departamento de Orán que vivíamos, acá a Salta Capital, para realizar todo lo que le pedían, la aptitud física, todo eso, bueno, un tío acá en Salta le pidió a él, si él quería, que se lo exceptúe, ya que generalmente cuando era un solo hijo varón se podía hacer la excepción de no hacer, y por lo que él también estaba finalizando, digamos, los estudios. Pero no quiso saber nada porque él quería ir allá. Tuvimos cartas que él enviaba, en la cual en algunas contaba que los hacían, digamos, manejar distintos tipos de armamentos, pero hasta allí jamás nos imaginamos absolutamente nada. Y la última carta que recibimos fue de que ellos ya partían a Ushuaia porque iban a hacer un reconocimiento. Nos enteramos luego, el día 2 de mayo, a las 10 de la noche, pasaron el comunicado de que había sido averiado el crucero. Y el día 15 de mayo es cuando yo llegué del colegio, estudiaba en Orán, y cuando para, digamos, un auto y bajan dos personas que por su uniforme eran perteneciente a la Armada, en la cual entregan a mis padres una nota donde allí comunicaban, ¿no es cierto?, que los que habían, digamos, sobrevivido dentro de ese grupo no figuraba el nombre de mi hermano, entonces se presumía su fallecimiento. Hoy yo pego un solo salto y voy a la habitación de mi mamá, le digo, mamá, eso que entorpeó. Mi mamá dice, ay, no, no puede ser. Y bueno, ella dice, mi hijo, menos mal que está en el crucero 9 de julio, porque él estuvo un tiempo en el crucero 9 de julio. Entonces yo me quedé callada, digo, ah, sí, sí. Y bueno, yo le oculté a mi madre todo ese tiempo hasta que yo iba y venía a la casa de gobierno, a la casa de la delegación naval, a la escuela naval que estaba en Ciudad de Milagro, buscando noticias para saber qué es lo que pasaba, si estaba dentro que estaban rescatando, porque sabía que habían balsas que estaban rescatando a algunos. Así que era una tos que yo sola me guardaba porque no quería que mi madre se entere. Mi mamá, ¿qué te pasa a vos? Que te veo, qué sé yo. No, nada, qué sé yo, pero yo de noche me iba al patio de mi casa a llorar, qué sé yo. Y así pasaron los días hasta que llegó el día 14 de mayo, un teniente de la Armada a dar la noticia mediante una nota que mi hermano estaba dentro del rescatado. Así que se da ya por desaparecido y bueno, ahí entonces, bueno, fue un momento porque mi mamá no sabía nada, entonces a mí me avisaron que iba, pero a mediodía, yo aquí estaba en la casa, yo llego del trabajo más o menos a la 1:30, bueno, esa hora vamos a estar en su casa y se trata para estar, a mi mamá quedaba sola en la casa. Y bueno, desde entonces yo era muy amiga de la madre del señor Urtubey, y ella me dice, ella me acompañaba a veces a buscar datos, a veces novedades así sobre mi hermano, ¿no? Entonces ella me dice, yo te voy a acompañar, dice, yo voy a tu casa, te llevo, me busco el trabajo y me llevo hasta la casa. Y mi mamá dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y ya llegó el teniente y dice, señora, vengo a dar una noticia sobre su hijo. Y mi mamá, ¿qué pasó? Y entonces le dicen, así que, uy, mamá, fue tremendo ese momento, ¿no? Él cumplía año el 3 de abril. Y el 2, y no avisaban de Punta Alta que él salió con una bolsa de caramelo a repartir a todo el mundo contento. Y nos regalaron Malvinas, estaba feliz porque le habían regalado Malvinas, le habían recuperado Malvinas. Y nosotros también por eso suponíamos que seguían en el puerto. Y resulta que el 14 de mayo, creo que fue más o menos, en esos días, golpean la puerta, abro y era un oficial de la Marina. Y me dice, buen día, dice, vengo, dice, por lo de tu hermano, me dijo nada más. Y claro, yo como me dijo así, yo pensé, Dios mío, que a mi hermano, el que murió le decíamos Uki, y al otro era Alberto. Y yo decía, no, que sea Alberto, no, que sea Uki, no sé. Y en ese momento era como quería elegir que alguno de los dos sea, que no sea ninguno. Y lo único que atiné a gritar, mamá, le digo. Y salió mi viejita y apenas lo vio al oficial se desmayó. Y ahí nos enteramos que había fallecido mi hermano en el hundimiento del Belgrano. Y lo que pasó después, mi mamá estuvo más de un año y medio, estuvo
con tratamiento psiquiátrico, y después de ese tiempo ella me dice, no se acordaba nada, no se acordaba. Ella se acordaba que lo vio oficial, eso nada más, pero todo lo que había pasado en ese tiempo no se acordaba. Entonces ella había quedado choqueada por ese momento. Y nosotros sufrimos porque tenían el menor que estaba en el servicio militar, que lo llevaban, que no lo llevaban, y estaba acá, y los otros dos que estaban allá supuestamente en Puerto, y mira, terminó en Belgrano. Así que él era artillero y fotógrafo de armas. Es más, después en el año 83 vino un muchacho y me dijo que vino a agradecerle a mi vieja porque él estaba en la base y lo alentaba a ellos, y se sacó el gabán y se lo dio a él para que no se enfríe. Y bueno, me dijo, y él seguía sacando fotos. Él seguía sacando fotos, y después cuando rescataron, dice que el oficial un oficial agarró la cámara y se la llevó. Y él dice que suponía que todas las fotos que habían salido después del hundimiento, que eran que sacaba mi hermano. Y él vino a casa a agradecerle a mamá porque él le había dado el gabán para que no se congele. Y él murió congelado. Eso era lo más triste de toda esta historia. Así hemos pasado todo ese tiempo, hasta que han llegado casi de 8 o 10 años. Nosotros seguíamos en la misma, pero sí, yo ya había pensado de que mi hija había empezado la universidad y todo, entonces yo decía, no puedo arruinar tanto, y ahora con todo esto, si yo me caigo, se caen mis hijos, se viene la casa abajo. Mi mamá me decía, salí, hija, salí, andate a la catedral, anda a escuchar misa, no estés acá en la casa. Y yo me iba a la catedral, hasta un día llegué a la catedral, les cuento a ustedes, llegué a la catedral y pedía una audiencia con el monseñor Carlos Mariano Pérez en ese entonces. Yo le decía al padre, yo quiero hablar con el monseñor, me siento desesperada. Ya habían hecho una misa anteriormente de toda la provincia, el contador general de la provincia había hecho una misa para todos ellos, incluyéndolo a mi hijo, porque mi marido, como le digo, trabajaba ahí. Entonces él ha invitado al pueblo salteño, el pueblo salteño se echó todo a la catedral y nosotros estábamos ahí. Créame que la verdad me sacaban más muerta que viva de la catedral, y estaban todas monjitas, todo ahí. Y bueno, entonces como que algo que castiga esto, castiga, y ese castigo parece que a uno le llega a sangrar el cuerpo, pero usted no lo siente al dolor porque su cabeza está en otra cosa. La última carta que recibimos, que él la remarcó bien, este es el original, y él la remarcó bien, dice, jueves 22 de abril de 1982, cuando ellos ya estaban recorriendo la costa del mar argentino y que iban a llegar a Tierra del Fuego para cargar combustible. Pero él estaba entusiasmado porque él en alguna carta dice, si los ingleses quieren guerra, le haremos frente. Pero siempre era consolador sus palabras para la familia, que él estaba bien, y creo que coincide casi con todas las cartas de los familiares, lo mismo. A pesar que ellos estaban ahí en ese sitio de guerra, ellos contenían a la familia, a sus madres, sus hermanos. Y de ahí ya no tuvimos noticias. Después recuerdo que mi hermano mayor, que era el que se comunicaba con las cartas, recorrió las casas de algunos chicos que eran compañeros de mi hermano para saber noticias. Tratábamos de escuchar en la radio noticias. También fuimos a la casa de gobierno y te decían que
que estaban buscando, estaban rescatando, tratando que nos tranquilicemos, que esperemos. Y no teníamos noticias. Y después el 11 de noviembre, el 11 de mayo, el 11 de mayo, mi mamá recibe, se ha dirigido a mi mamá un comunicado del comando en jefe de la Armada diciendo que debido al hundimiento del crucero General Belgrano, que mi hermano, que el cabo primero José Luis Ramírez no estaba en la lista de los rescatados. Eso fue un golpe duro. Por supuesto que mi madre, peor la mamá como sufre en perder su hijo. Mi madre nunca se resignó, nunca. Hasta que falleció hace 9 años, siempre lo esperó, siempre lo esperó. Y fue un golpe, un año negro. Yo estaba en la secundaria. Para mí fue muy duro, muy. Dejé el colegio, no quería saber nada. La familia estaba muy desolada, triste. Se produjo como una introspección hacia adentro. Y cada uno, hasta ahora, de mis hermanos, cada uno lo vive a su manera y se respeta. Si yo tengo el valor, las fortalezas de ir a un acto, bien, porque yo lo vivo así. Si mis hermanos no, cada uno lo vive a su manera, este sentimiento de Malvinas. Y así fue un año tremendo de mucha angustia, dolor para la familia. El 12 de mayo del comando también nos mandaron un telegrama, lo mismo. Igual decía Cabo Primero José Luis Ramírez, aún no rescatado. Continúa la búsqueda. Y eso fue el final ya. Y así vivimos estos 40 años con dolor, angustia. Que torpedearon el buque, él estaba en la sala de máquina, que es bajo superficie, justamente donde pegaron el primer torpedo, donde prácticamente hablé con camaradas de él y decían que ahí no había que guardar ninguna esperanza porque no había sobrevivido nadie. El primer torpedo, según los especialistas en esto, dice que provocaron más de 250 bajas. El primer torpedo. Y después el segundo torpedo que pega, le tiran 3 torpedos. Uno pega en la parte de adelante del buque que destroza y la otra no lo toca. Yo estaba haciendo el servicio militar y nosotros escuchamos la radio de Uruguay, Colonia. Yo me entero a la noche. Yo estaba de guardia y me entero a la noche porque era comentario de todo. Que nosotros vivíamos así, haciendo servicio militar, creíamos que en algún momento también nos iban a movilizar. Y me entero a la noche del hundimiento. Y bueno, después volvía de Franco a casa y bueno, ya era noticia en la radio de que se había sido torpedeado y que se presumía su hundimiento. No, uno siempre guardaba la esperanza de que él sobreviviera. Y yo, hasta el momento dado, creo que el 12 de mayo, nos llega un telegrama de la Armada, una carta más que un telegrama, nos entrega al personal de la Armada, nos dice que no figuraba entre los rescatados y que se presumía su fallecimiento. En ese momento, bueno, no hablamos con
¿cómo se llama? Con personas que habían navegado por esa zona, y decía que era imposible sobrevivir más de 2 días en el mar, en el alta mar, con esa temperatura que hay en esas aguas. Yo tenía 13 años y estaba haciendo segundo año del comercial. Y fue feo porque yo, cuando empieza la guerra, como todo, nos invade el sentimiento patriótico. Pero a los días, semanas, nos enteramos. Yo tenía temor de que sea verdad, pero fue una realidad muy dolorosa. Verla a mi mamá llorar sin consuelo, tratar de ser el hombre de la casa. Mi papá estaba, pero no estaba en ese momento. Cuando recibimos la noticia, vinieron algunos vecinos y me agarró como madurar de repente. Consolarla a mi vieja, pero mi vieja no entraba en razón. Estaba muy desesperada. Fue feo. Me acuerdo y es una tristeza que uno lo va a llevar por siempre. Siempre, siempre. Sea la aproximación de su cumpleaños que pasó el mes pasado, el 26 de febrero, o sea la fecha aproximada del 2 de abril, o el 2 de mayo, o en Navidad, o Carnaval, siempre está presente. Siempre hacemos un saludo por los que se fueron a mi familia, y de vez en cuando hacemos un asado y todos vamos al fondo, porque ese lugar del fondo de mi casa, como en todos lados, ahí nos reuníamos. Y bueno, trato de recordarlo bien, que siempre lo hago, y le inculco pocas veces a mi hijo porque no quiero que lleven ese dolor. Sí queremos que sepan, pero el dolor ese que yo siento muchas veces nadie me lo entiende. El dolor ese, inclusive en la secundaria, me miraban raro, como con lástima, y no me gustaba a mí, no me gustaba. Así que, bueno, eso, muy orgulloso de mi hermano, que a pesar de que él, como saben, ya había cumplido su contrato, se quería venir porque quería ejercer el oficio ese que ya había aprendido allí, en la Armada, que le habían pagado, se le pagaban y aparte estudiaba. Y bueno, muchas veces conversando decidimos que fue el destino. Fue el destino y nada más. Mi hermano tenía 16 años y bueno, hasta ahora registra, es el más joven de todos los participantes en la Guerra de Malvinas. Mi padre, mis madres pudieron enterarse mucho después, porque no estaban dentro de la ciudad. Nosotros somos de Orán, un poco adentro de Los Naranjos, la comunidad de Los Naranjos, y ellos se enteraron mucho después. Hubo una comitiva que viajó con un miembro de la delegación naval, la licenciada Estela Maris, y un grupo de gendarmes para llegar hasta el lugar y darle la lamentable noticia. Bueno, fue muy esperado Mario, mucho tiempo, digamos. Es un poco de las noticias que uno tenía estando navegando en el sur, de que habían otros buques extranjeros, buques chilenos, se hablaba de buques japoneses, buques rusos, y creíamos de que podía haber sido rescatado, sabiendo y habiendo visto de que la dispersión, la distancia que tomaron de la zona de hundimiento es abismal, es increíble. Cada 5 horas, 6 horas a veces rescatábamos una balsa y las distancias fueron abismales. Entonces fue una larga búsqueda de él, y situación que pasaron 2 o 3 años. Bueno, ya el convencimiento natural ha hecho de que estemos convencidos de que no pueda volver más. Estaba contento, él estaba contento, él decía que se sentía bien, que estaban navegando lejos, pero que estaban bien. Y bueno, yo en parte no recuerdo bien, pero sí que siempre hemos recibido noticias buenas,
Y esa vez del hundimiento, sí, eso ya lo hemos escuchado por tele. Así que de ahí hemos empezado a pasarla mal, muy mal, muy triste. Claro, mucho tiempo hemos esperado de la buena noticia, diremos, pero no había ninguna buena noticia, no había noticia de nada. Averiguábamos a Buenos Aires y nada, no pasaba nada. Así que era muy triste, para nosotros muy triste. Pensar que había familias que nos apoyaban, los ingenieros a donde trabajaba mi marido. Y bueno, no había nada de que nos conforme. Seguíamos con la misma esperanza y no había nada, no había ninguna noticia. Y no sabíamos nada de nada. Pues esos primeros años fue muy, muy triste. Así que mi marido empezaba a andar ya con una enfermedad que se curó mucho, pero no ha tenido suerte. Así que terminó nomás. Hace como 10 años que terminó él. Y yo, gracias a Dios, es que nosotros hacíamos la novena para rogar por él, a ver si teníamos buena noticia. Pero bueno, quedábamos con la fe, pero nada de noticia. Así que eso ha sido lo que hemos pasado muy mal, porque no dormíamos, no comíamos bien. Así que tan solo pensar en él. Así que ha sido muy terrible ha sido. Diga que Dios y la Virgen me ha dado mucho alivio para poder seguir. Así que eso doy gracias a Dios. Pero siempre rogando por él. Que Dios lo ponga en su descanso. Una vez llega una carta a mi casa por medio de la policía que nunca supimos quién la había mandado. Era como que era un sobreviviente, avisando como que mi hermano estaba en una parte de Uruguay, que estaba con otro chico de esa zona. Entonces se creó también esa expectativa que podía estar vivo y bueno, ocurrió que, o sea, creo que mi madre sí pudo, con el dolor que fue tan fuerte que en algún momento pensamos de que no podía resistir a todo esto, pudo hacer, digamos, ese traspaso, digamos, de tanto dolor para poder seguir adelante. Pero yo creo que a mi padre lo llevó mucho, digamos, a su enfermedad, ¿no es cierto? Que nunca pudo, digamos que él con esa noticia pensó y creyó, creo que hasta el último momento, que su hijo estaba en algún lugar. Eso fue lo peor, que a todo el mundo y todos los que lo conocieron, él contaba de que su hijo estaba vivo. Más allá de que yo creo que mi madre, como madre, presentía que su hijo no iba a volver. Que ella sí lo presintió, pero mi padre no lo pudo presentir a eso hasta el último momento. ¿Cómo explicar lo que se siente en ese momento, no? Porque yo digo, mi mamá, ella le cayó tan mal que ella todos los días la esperábamos, ella lo soñaba, le escuchaba que la llamaba mamá, su nombre así, la voz de él tan patente. Él tenía esa costumbre cuando estaba en casa silbando así, o que venía por la calle, así que antes de entrar a casa empezaba a silbar a mi mamá. Y ella decía, yo escuché la silbido de mi hijo, él estaba afuera, él salía afuera a esperarlo, lo buscaba y no, era inútil ya, y teníamos esa esperanza, como se dice uno, que quería que mejor alguna otra balsa, otro barco lo haya rescatado, como decían así muchos, ¿no? Que han sido muchos rescatados, y teníamos esa esperanza nosotros y pasaron los meses, los años, y no, nada, y bueno, es muy duro sobrellevar esa pérdida, y más cuando uno no lo vio, porque él quedó en la fría agua del sur, del Atlántico Sur, él estaba en el crucero Belgrano, así que no, yo creo que hay siquiera un poco más de resignación cuando uno ve el cuerpo, uno le da una sepultura cristiana, como se dice, ¿no? Es distinto, ¿no? Creo que acepta un poco más la situación, ¿no? La pérdida del ser querido, pero en esta situación de no verlo nunca más, de saber que está en la fría agua del mar,
Sí lo considero un héroe porque dio su vida por la patria. Y nunca olvidarse de él. Yo trato, gracias a Dios, que me unía a la familia, de todas las familias que han perdido seres queridos también así en esta guerra, que siempre estamos reunidos, siempre nos acompañamos en los desfiles, en los actos, estamos siempre presentes. Y ahí es como esa fortaleza que uno tiene, ¿no? De que estamos acompañados. Así que yo, como le digo, yo tengo 2 hijos varones, así que, pero éramos 2 únicos hermanos. Mi papá ya había muerto un año después que él ingresó a la Marina y murió su papá. Así que éramos 3 nada más. Y bueno, así la lucha. Y él, como digo, ya él estaba asignado para su destino porque él nació el 17 de agosto, día de la muerte de San Martín. Y vivíamos en el pueblo del Carril, en la calle Isla Malvina. Yo digo las coincidencias, ¿no? De que él, bueno, un héroe, como digo, para mí es un héroe, ¿no? Y esa coincidencia de vivir en la calle Isla Malvina y nacer un día justo el 17 de agosto. Una foto que apareció en 2017, un muchacho del ex alumno de la ESMA, se contactaron conmigo, porque yo también estuve en la ESMA, y me dice, mira, dice, apareció en Puerto Belgrano, apareció un mural de tu hermano. No sé, lo reconocieron y dijo, no, este lo conoce, este lo conozco. Y bueno, siguieron, buscaron las vías hasta que dieron conmigo y en el lugar de escuela me hicieron un acto y me entregaron el mural. Lo sorprendente que después de casi 30 y pico de años aparezca un mural con la foto de él. Y agarré puñado de piedritas y empecé a cargar los bolsillos. Y después de atrás del cenotafio fui con una compañera y tenía una hojita de afeitar que había llevado yo oculta. Y me corté un pedacito de acá y empecé a tirar sangre. Después, me parecía, en ese momento me parecía lindo, porque empecé a dije, dejo mi sangre en Malvina para que mi hijo vuelva y algún día sea nuestro y él la vea como nuestra. Y eso es lo que hice. Me parece en ese momento, bueno, ahora me parece, no sé si debía o no, pero en ese momento me pareció algo que tenía que hacer. En el momento que me dijeron que iba a Malvina, digo, eso voy a hacer, ya tenía pensado hacer eso. Dije, mi sangre Malvina, porque la considero así, después de todo lo que vivimos, de todo lo que sufrimos con mi hermano, toda mi familia, la considero así. Después del año recién que murió mi hermano, es como que empecé a sentir todo. Y estaba en un estado de angustia permanente, me sentaba, no podía estar encerrado, salía a la calle, miraba todo eso y bueno, y tuve que... Me asistieron en el entonces Christopher Jacob. Estuve ahí un tiempo hasta que volví a la normalidad, digamos, entre comillas, ¿no? Así que, porque esto no pasa nunca, a los fines de año, viste que uno lo espera cuando llegan ellos, que golpean la puerta, veía un taxi que bajaban ellos. Y bueno, no están, yo no vuelven más, y eso sí. Comentaba recién lo que es la mente del humano, ¿no? Que te trae todos los recuerdos de nuevo como si fueran recientes, como si fuese ayer, hoy, que hubiese pasado las cosas. Siempre nos ayudó a la familia económicamente, con lo que podía, porque él también tenía que subsistir en Buenos Aires. Y a mi mamá y a mí, que yo era la menor, su hermana menor. Y por él yo ingresé a la escuela normal para continuar el terciario de maestra. A mí me gustaban los niños, siempre me gustaron y tenía esa vocación también. Y él me mandaba para el transporte porque vivíamos lejos del centro. Así que él siempre ayudando a la familia, era un chico muy querible, bueno, respetuoso, se hizo querer mucho con sus maestros, con sus amigos, a su madre también, a su padre, a pesar de que estaban separados, mi madre, años de chiquito, él siempre que venía, las vacaciones, se iba a los toldos. Era un buen jinete, le gustaba andar a caballo, iba a verlo a su padre. Mi madre sufrió mucho, se agravó su situación del corazón
y más la situación de que estábamos, digamos, 3 hijos en Malvinas, eso fue terrible. Hubo una de las noticias acerca al final de la batalla también sobre la situación del buque donde yo estaba, que los ingleses habían dado una versión, cosa que la radio de Uruguay lo decían y ellos pudieron enterarse, de que mi buque había sido averiado, estaba incendiado, habían sido, la mitad de la tripulación estaban, digamos, fuera del buque y estaban en emergencia. Eso le agravó más su situación y después de la guerra, para colmo, yo vine por muy pocos días, pude verlo durante 2 días y ella estaba convencida de que volvíamos a la guerra y que estaba mal psicológicamente. Después, pasado 2 meses de la guerra, falleció. Y mi padre quedó en una situación terriblemente mal también, abandonó la casa, entonces no estaba dentro de la casa, no podía estar en la casa. Y bueno, se llegó a la situación de que me hiciera cargo yo personalmente de mis hermanas, que tenía 3 hermanas menores, ¿no?, que habían quedado huérfanas y sin la atención del padre, así que tuve que reemplazar a mi papá. Y bueno, toda una historia grande. Costó muchísimo explicar la situación de Mario, hubo mucho silencio también. En general la situación de Malvinas fue un poco medio como olvidada y costó en ese trajín, ¿no? Y nombrar a Mario era como que, digamos, a veces a nosotros se nos ponía la piel de gallina y con mucho dolor lo decíamos, pero fue muy lento el proceso hasta que algún momento mi hermano Juan Bautista hace pocos años dijo, no, vamos a rendirle homenaje a Mario, y nos fuimos por distintos puntos del país, hicimos un banner de él y nos mostrábamos los 3 juntos, sí. Así que, y bueno, actualmente seguimos en ese camino y como homenaje a él hemos donado una casa en Orán como para destinar, para hacer un muestrario de la vida de él, cosa que recién, esto es reciente y se está buscando hacer un gran homenaje a Mario. Y junto con los demás caídos, compartir toda esa historia viviente en esa casa, ¿no? Hace mucho tiempo yo estaba en el Centro Voluntario por la Patria con el doctor De Stefani, que era el presidente, y una noche fuimos en una barcaza, desembarcamos en Malvinas, corrimos y dejamos plantada la bandera y sacamos una foto, pero salió todo oscuro, pues sacamos de noche sin flash y otra vez al continente, con toda la incomodidad que eso implica, ¿viste? No tener baño, no tener nada, y a la noche dejamos la bandera ahí, y corrimos de nuevo y volvimos al continente. Luego yo me vine acá a Salta Capital, a donde empecé a conocer a familiares, a veteranos de guerra, y con el tiempo empecé a involucrarme mucho en la causa, y hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque para que ellos no lleguen al olvido, siempre estén presentes, y hasta el día de hoy seguimos trabajando, hemos formado un equipo, una gran familia, porque yo digo, Malvinas me llevó a mi hermano, pero me dejó infinidades de hermanos en todo el país, como así también todos los familiares pasaron a ser las hermanas, hermanos, pasamos a ser todos hermanos. Y todas las mamás y los padres fueron también nuestros padres. Y siempre ayudar. Lamentablemente quedan muy pocos padres y nos duele. ¿Por qué? Porque todas las madres de los que estuvieron en Malvinas, las llamamos las madres de la patria. Y esas madres nunca tuvieron voz ni voto en nada. Y yo creo que quedaron en el olvido y son una parte fundamental que la historia tiene que conocer, porque son las madres, como yo siempre digo, que parieron a hijos bravíos, que fueron a defender el suelo argentino, nuestra soberanía. Ellos sí fueron a defenderla, porque amaron, y si hoy en día podemos ver en cada uno de ellos cómo tiene el patriotismo muy adentro, y si ocurre cualquier cosa, ellos van a salir a defender a su patria. Por ese motivo hemos también, de hace unos pocos años, hemos empezado a trabajar con un proyecto que se llama Malvinizando nuestra provincia, porque también queremos de que desde los niños, y tenemos muchos padres jóvenes, que empiecen a conocer lo que ocurrió en el 82. Queremos que conozcan quiénes han sido esos héroes,
como así también a la par, nunca olvidar todo lo que nos legaron nuestros héroes, como San Martín, Belgrano, Güemes, y para que ellos conozcan y que hoy en día tienen en la actualidad héroes vivos de carne y hueso, y para que ellos conozcan los 34 salteños que dieron su vida por la soberanía. Entonces creemos y tenemos la certeza que los niños son los que mejor ponen en su mente lo que es la historia, para que a futuro lo que creemos que ellos van a ser buenos educadores en la historia, contando la historia de Malvinas, contando la historia de los héroes salteños y fundamentalmente defendiendo, obviamente mediante el estudio, mediante la paz, defendiendo a nuestra soberanía y cuidando nuestra patria, que lamentablemente cada vez la vamos perdiendo y es un dolor grande para nosotros. También lo que nosotros estamos luchando y bregando de que Malvinas estén en los libros, estén contados justamente por aquellos que pudieron estar en el campo de batalla, aquellos lo que pasaron, que son historias verídicas, contadas por quienes han estado en esos lugares, como así también nosotros los familiares tenemos nuestra historia desde nuestro punto del dolor, contar lo que vivió cada familia, que cada familia tiene su historia personal después del 82. Pero la seguimos peleando, seguimos estando firmes y como siempre decimos, con la bandera en alto, por ellos y para que nadie los olvide. A pesar de eso, en el caso particular de nuestra familia, sabíamos que era el único caso de que no solamente Mario era el más joven de todos los caídos en Malvinas, sino también de que era el único caso donde participaron 3 hermanos en Malvinas, y más con esta situación del caído. Hicimos llegar desde un primer momento, desde que surgió la democracia, a los distintos presidentes de la nación, salvo este último que no lo pudimos hacer. Todos se les presentó una carta donde se les informaba de esto y la idea era de que lo invitaran a mi papá porque de alguna manera eso le iba a ayudar muchísimo a él, como un reconocimiento moral más que nada, pero eso nunca sucedió. Creemos que de alguna manera aún falta todavía ese rendir, ese homenaje a todos los caídos, porque es la vida dada hacia la defensa de nuestra patria y deberían ser homenajeados con todos sus honores, los caídos con sus nombres. Y bueno, en ese sentido Salta ha hecho un esfuerzo posible, creemos que hay mucho por hacer todavía y debe ser tenido en cuenta, digamos, los caídos y sus familiares, porque sabemos que la situación no fue fácil, fue muy difícil y se sufrió muchísimo, la guerra destruye una familia, ese es más allá de la situación de que cada uno que puede volver, por ahí quizás a nosotros, caso yo y Juan Bautista, volvimos sanos, no nos sucedió cosas de una depresión grave ni a cosas mayores, digamos, de alguna manera sentimos que tuvimos mucha fuerza, pero el resto de nuestra familia fue muy dañada y así también todos los familiares fueron dañados. Mis hermanas, ellos sufrieron mucho de depresión, inclusive hasta el día de hoy, ellos siguen sufriendo la pérdida de su mamá y la pérdida de Mario, que fue como arrancar toda una familia, porque al quedarse también por un cierto tiempo sin el padre fue muy difícil su situación. Esos reconocimientos del sufrimiento de los familiares de sus pares caídos, la verdad que duele muchísimo porque saber de que fue una vida que se ofrendó en defensa de la patria y a veces no del todo fue reconocido. Hubo que transitar muchos caminos para llegar hasta el hoy, pero aún hay cosas pendientes. Porque sé el sacrificio que ellos han hecho por nuestro país. Yo quiero que me lo traigas, como sea, pero que yo quiero verlo, yo quiero sepultarlo. No quiero que se quede allá, pero bueno, lamentablemente cuando en la carta nos mandan ellos nos han dicho que presumían su fallecimiento y que no había caso, que ya esto, que aquello, pero
Me agarró un ataque de nervios, señores, ahí que vergüenza me da decirle que casi lo pegué al señor, al capitán. Le digo, ¿cómo puede ser? Le digo yo, nosotros mandamos a nuestro hijo a servir a la patria, no que nos maten. ¿Por qué esto? ¿Por qué? Por favor, si ellos se han incorporado el día 2 de febrero y ha estado en marzo y en abril ya los han sacado a batalla, ¿cómo puede ser? La verdad que me recuperé gracias a lo que yo pensaba de él. Bueno, si volvía y si no volvía, igual que yo me iba a recuperar. Tenía la esperanza de salir adelante para poder luchar por él, para poder luchar y hacer otra cosa. Como yo siempre desde el primer momento decía, nuestro dolor de madre, de padre, de hermano, de tía, de todo, tiene que convertirse en otra cosa, en actividades para hacer conocer lo que nosotros hemos vivido de la guerra. Mire ahora lo que está pasando. Pero estamos viendo en Ucrania. Esto nos pega también a nosotros, como nos pegó el hundimiento del Ara San Juan. Hemos vuelto otra vez atrás. Pero también hablamos del Ara San Juan. ¿Por qué pasó esto con el Ara San Juan?